Imagina a un hombre vagando por las frías calles de Nueva York, su mirada perdida y su mente aparentemente atrapada en un reino de incoherencias, mientras la multitud urbana pasa a su lado, sumida en su indiferencia cotidiana. A simple vista, este hombre podría parecer uno más entre los miles de transeúntes sumidos en sus propios pensamientos. Sin embargo, este no es un ciudadano ordinario. Se trata de Vincent Gigante, un personaje que, tras la fachada de locura, ocultaba un intelecto sorprendentemente astuto, capaz de dirigir con mano de hierro a la infame familia genovese. Apodado el Jefe Loco, Gigante no solo mantuvo el control de uno de los grupos mafiosos más poderosos durante décadas, sino que convirtió su maniobra aparentemente caótica en una obra maestra del arte del engaño. Surgió una pregunta inevitable. ¿Era esta conducta excéntrica parte de un elaborado engaño para burlar a las autoridades o reflejaba una verdadera pérdida de cordura? Esta es la cautivante historia de un genio criminal cuya existencia oscilaba peligrosamente entre la razón y la locura, desdibujando los márgenes que separan la verdad de la mentira. Con cada movimiento, Gigante desafió al sistema, planteando una pregunta eterna. ¿Hasta dónde puede llegar una mente para permanecer en el poder absoluto? A mediados del siglo XX, Nueva York se erigía como la ciudad que nunca dormía. No solo por su vibrante vida cultural, sino también por ser el epicentro de las operaciones más oscuras del crimen organizado. Sus calles, una mezcla de energía vibrante y amenaza latente, eran el escenario perfecto para que el horror y el glamour coexistieran de manera inquietante. Entre los callejones sombríos, destellos de neón y clubes nocturnos que nunca cerraban, se gestaba un submundo gobernado por las mafias. En este particular ecosistema del crimen, destacaba sobre todos Vincent Gigante, no tanto por su violencia, sino por su astucia y sofisticación. Su figura dejó una marca indeleble en la historia de las 5 familias que dominaban el crimen organizado en Nueva York: Genovese, Gambino, Lucchese, Colombo y Bonanno. Vincent Gigante nació en 1928 en el Lower East Side, un barrio humilde y diverso que era, además, uno de los bastiones del crimen organizado, albergando desde matones hasta confabuladores políticos. Hijo de inmigrantes italianos, la conjunción entre su entorno y sus orígenes hizo que su introducción al mundo criminal fuera casi inevitable. Inicialmente, Gigante llamó la atención como un prometedor boxeador, destacando por su tenacidad y habilidad sobre el ring. Sin embargo, sus aspiraciones deportivas fueron truncadas prematuramente, no por falta de talento, sino porque los desafíos del cuadrilátero fueron sobrepasados por las oportunidades que presentaba un camino más oscuro y lucrativo. Bajo la tutela de hombres poderosos, como Vito Genovese, que se convertiría en una de las figuras legendarias del AMPA, Vincent abandonó los guantes de boxeo y tomó con decisión las riendas del crimen. Su talento natural para el comando y la estrategia fue rápidamente reconocido y aprovechado. Fue en este contexto donde ascendió, entre traiciones y alianzas, posicionándose finalmente como el jefe de la poderosa familia genovese. Durante las décadas de los años 60 y 70, bajo su mandato, la familia genovese floreció y expandió su influencia. Gigante se movía con la precisión de un relojero suizo, asegurando que cada engranaje de su máquina criminal funcionara a la perfección. Con su liderazgo, la familia adoptó métodos que aseguraban la máxima discreción en sus operaciones. Utilizaban puertas cerradas y hablaban en códigos para evitar infiltraciones policiales, consolidando un aire de misterio a su alrededor. Sus actividades criminales abarcaron desde las tradicionales extorsiones y apuestas ilegales hasta complejos esquemas de corrupción en el mundo empresarial y político. Pero más allá de su arsenal operativo, lo que realmente distinguió a Gigante fue su capacidad para desafiar a las instituciones de manera frontal y eficaz. Mientras gobernaba con una mano de hierro, la policía y los fiscales se encontraban constantemente frustrados por su supuesta falta de cordura. Se ganó el apodo "el loco de Greenwich" debido a las escenas que montaba en público, caminando de un lado a otro, vestido con pijamas y manteniendo monólogos insustanciales. Era más que una táctica, era una pantomima que desorientaba a la ley, pero, al mismo tiempo,
poblaba las calles de leyendas urbanas en torno a su figura. En más de una ocasión, sus abogados presentaron extensos informes médicos que confirmaban su estado mental, apoyando la narrativa de su locura. Este comportamiento no solo lo protegió de múltiples intentos de enjuiciamiento, sino que también añadió una capa de misterio a su dominio. Tanto sus seguidores como sus adversarios quedaban desconcertados frente a un jefe que lideraba con eficacia, pero jamás se dejaba atrapar. La imagen del capo que operaba desde las sombras, jugando con la percepción, se volvió un testimonio perenne de su ingenio y malicia. Para entender verdaderamente la dimensión de Vincent Gigante, es crucial explorar tanto su lado criminal como el psicológico. En un mundo implacable donde el poder y el miedo dictaban las normas, Gigante emergía como un enigma fascinante y perturbador. ¿Cómo logró mantenerse tanto tiempo en la cúspide? ¿Qué hizo para que se le recuerde como uno de los capos más ingeniosos y desconcertantes de todos los tiempos? La trayectoria de Vincent Gigante no es simplemente la de un hombre que abrazó el lado oscuro de la ley, sino que es la de un individuo que construyó un imperio sobre los pilares de la astucia y la manipulación. Criado en el barrio del Lower East Side de Manhattan, un enclave históricamente ligado al crimen y la mafia, su transición hacia el mundo del crimen organizado fue, en muchos sentidos, un paso casi inevitable. Hijo de inmigrantes italianos en una época en la que las comunidades inmigrantes luchaban por integrarse y sobrevivir en un país que apenas comprendían, Vincent Gigante se encontró en un entorno donde las líneas entre lo legítimo y lo ilícito eran a menudo indistinguibles. Inicialmente, buscó un camino de escape en el deporte del boxeo, donde la disciplina y la notoriedad podían ofrecer alternativas a la vida delictiva. Sin embargo, los exiguos beneficios del cuadrilátero no tardaron en desvanecerse frente a las seductoras promesas del crimen organizado que lo rodeaban. Bajo la tutela vigilante de personajes influyentes como Vito Genovese, quien rápidamente intuyó el potencial de Gigante más allá de los guantes, Vincent comenzó a labrarse su camino hacia la prominencia dentro del submundo mafioso. Fue un proceso de metamorfosis gradual que lo vio abandonar sus sueños deportivos para someterse a las leyes del poder ejercido a través del miedo y el control implacable. Convertirse en capo no fue un camino sencillo. Era a la vez un juego estratégico de ajedrez y una guerra implacable por la supremacía en un mundo donde la traición podía significar la muerte. Vincent ascendió metódicamente a través de las filas de la familia Genovese, un clan conocido por su organización precisa y su poder dentro de la estructura de la Cosa Nostra. Como líder, Gigante impuso un tipo de liderazgo innovador, donde la inteligencia y las alianzas estratégicas ocupaban un lugar privilegiado por encima de la simple brutalidad. Bajo su dirección, la familia Genovese prosperó, adoptando nuevos métodos operativos que aseguraron la máxima discreción en sus actividades. Emplearon un sistema hermético de códigos, señales y reuniones secretas, lo cual les permitió esquivar con éxito a las atentas miradas de las fuerzas del orden. La habilidad de Gigante para evadir las redes legales que intentaban atraparlo era notable. Su maestría en el manejo del sistema judicial y su capacidad para frustrar los numerosos intentos de enjuiciamiento era prueba de su destreza en el arte del subterfugio. El mito del loco de Greenwich trascendió siendo no solo una farsa sino una distracción magistral. La imagen inimaginable de un mafioso paseando en bata y murmurando para sí por las calles de Nueva York era tan insólita que nadie podría sospechar que detrás de esa máscara se escondía un prodigioso cerebro criminal. A lo largo de las décadas de los 60 y 70, Gigante llevó a cabo movimientos jugados meticulosamente en un tablero de ajedrez dentro del crimen organizado. Utilizó la corrupción y el engaño como herramientas para consolidar su autoridad, sobornando funcionarios y jugando un interminable juego del gato y el ratón con las fuerzas policiales. Bajo su mando, la familia Genovese extendió sus tentáculos hacia apuestas ilegales, usura, y esquemas de corrupción bien enraizados dentro del ámbito político y empresarial. Las convocatorias entre sus allegados eran icónicas por la rigurosidad en sus medidas de seguridad. Se organizaban en ubicaciones secretas sin la presencia de teléfonos, y con un acceso altamente restringido. La guisa del jefe loco alcanzó dimensiones legendarias cuando otros líderes mafiosos comenzaron a imitar su estrategia de falsa demencia.
Gigante había implantado un precedente, una estrategia tan eficaz que su propia familia y otras facciones de la Cosa Nostra no dudaron en emular. Mientras tanto, la narrativa tejida por Gigante no solo tuvo un eco dentro de los círculos delictivos, sino que también capturó la imaginación cultural popular a través de películas y literatura, consolidándose como una leyenda en la percepción pública. Tanto aliados como rivales se encontraban constantemente perplejos. Vincent, a pesar de liderar con eficiencia, presentaba una imagen enigmática al ojo público. No obstante, a medida que las autoridades incrementaron sus esfuerzos para desmantelar las operaciones de la Cosa Nostra, las grietas comenzaron a aparecer en la elaborada fachada de Gigante. La creciente sofisticación de tácticas criminales impulsó un enfoque judicial más vigoroso y meticuloso, reflejado en la implementación de avanzadas técnicas de vigilancia, intercepción telefónica y una presión implacable sobre los testigos. ¿Podría Gigante evadir la mano firme de la ley indefinidamente, o colapsaría su cuidadosamente construido artificio bajo el peso arrollador de una evidencia cada vez más aplastante? La respuesta llegó en la década de 1990, cuando la convergencia de la ley RICO, la tecnología de vigilancia y el colapso progresivo de la Omerta hicieron tambalear los cimientos de su imperio. Las autoridades federales, tras décadas de frustraciones, cambiaron de estrategia. Ya no buscaban pruebas de un delito aislado, sino que desmantelaban la estructura jerárquica mediante la persecución sistemática de la empresa criminal en su conjunto. Las intercepciones telefónicas, los agentes encubiertos y, sobre todo, los testimonios de miembros de la propia familia que optaron por colaborar con la justicia, comenzaron a tejer una red de evidencia que la actuación de Gigante ya no podía ocultar. En 1990, fue condenado por primera vez bajo la ley RICO por cargos de extorsión y conspiración para cometer asesinato, recibiendo una sentencia de 8 años. Sin embargo, permaneció en libertad mientras recurría el veredicto. El golpe definitivo llegó en 1996, cuando fiscales de Nueva York y Nueva Jersey lo acusaron de dirigir una vasta red de racketeering, usura, apuestas ilegales y homicidio. Durante el juicio de 1997, la defensa intentó reactivar la estrategia de la incapacidad mental, presentando informes que sostenían que padecía esquizofrenia paranoide crónica. No obstante, psiquiatras designados por el tribunal y peritos independientes demostraron, con grabaciones y testimonios de sus propios asociados, que había simulado sistemáticamente sus síntomas durante más de 30 años. El juez rechazó el alegato de demencia, calificándolo como un fraude procesal y desmontando la fachada que lo había protegido durante décadas. Gigante fue sentenciado a 12 años de prisión federal, una pena que posteriormente se vio ampliada por condenas adicionales por perjurio y desacato al tribunal. Privado de su libertad y sometido a la rigurosidad del sistema carcelario, su salud se deterioró con rapidez. Las complicaciones derivadas de la diabetes, los problemas cardíacos y el desgaste físico acumulado acabaron por minar al hombre que una vez pareció intocable. Falleció bajo custodia federal el 19 de diciembre de 2005, a los 77 años, cerrando un capítulo que había marcado la transición de la mafia clásica hacia la era de la investigación federal moderna. Su legado trasciende el recuento de operaciones ilícitas. Reside en el impacto duradero que su figura tuvo en la evolución del crimen organizado y en las tácticas de inteligencia judicial. Gigante demostró que el poder en la Cosa Nostra ya no dependía exclusivamente de la coacción física, sino de la capacidad de controlar la narrativa, manipular el sistema legal y operar en la sombra. Sin embargo, su caída también marcó un punto de inflexión. A partir de su condena, las agencias federales perfeccionaron el uso de la ley RICO y la cooperación de testigos, desarticulando progresivamente las estructuras mafiosas tradicionales. El hombre que paseó en bata por Greenwich Village logró engañar a jueces, fiscales y expertos médicos durante generaciones, pero al final, la evidencia documental, la presión judicial sostenida y la tecnología de vigilancia resultaron más persistentes que cualquier máscara. Su historia permanece como un estudio de caso sobre los límites del engaño, la resiliencia de la justicia institucional y el colapso inevitable de los imperios cimentados en la ilegalidad. Para comprender realmente la magnitud de impacto de Vincent Gigante en el mundo del crimen organizado,
Es indispensable analizar su habilidad para distorsionar la realidad y manipular la percepción pública. Durante décadas, Gigante perfeccionó el arte del disfraz, una destreza teatral que le permitió sortear las garras de la ley con una maestría singular. Su capacidad para permanecer intocable ante la justicia no solo fue un golpe maestro de engaño, sino también un comentario mordaz sobre las vulnerabilidades inherentes al sistema legal de la época. Desde muy temprano en su reinado al frente de la familia genovese, Vincent Gigante cultivó meticulosamente una reputación de comportamiento errático, cultivando así una imagen de desequilibrio a través de un espectáculo coreografiado con precisión. Un flujo constante de informes médicos corroboraba su estado mental alterado, dibujando un retrato de un hombre que padecía toda una serie de trastornos, desde la esquizofrenia hasta el síndrome hipocondríaco. Sin embargo, la duda persistía, aunque estos diagnósticos servían como escudo protector. Muchos cuestionaban su autenticidad. ¿Era todo esto un elaborado montaje para esquivar la prisión o realmente padecía enfermedades mentales? Esta persistente incertidumbre jugaba sin cesar a su favor. La duda sistemática se convirtió en su principal arma defensiva, pues el sistema judicial, cauteloso ante la posibilidad de encarcelar a un enfermo mental, optó repetidamente por posponer procesos, ordenar evaluaciones adicionales o aceptar acuerdos que mantenían a Gigante fuera de prisión. Todo mito, sin embargo, enfrenta inevitablemente su reto definitivo. A medida que los años avanzaban y el FBI intensificaba sus investigaciones sobre las operaciones mafiosas, la fachada de Gigante comenzó a mostrar fisuras. Empleando herramientas innovadoras como grabaciones secretas, escuchas telefónicas y vigilancia electrónica, las autoridades comenzaron a desenmarañar la intrincada red que Gigante había tejido meticulosamente a lo largo de los años. Las cintas revelaban cómo, detrás de su pretendida demencia, se encontraba un hombre completamente al mando de sus facultades mentales, impartiendo órdenes claras, negociando alianzas y administrando ingresos ilícitos con precisión contable. La estrategia del jefe loco ya no podría mantenerse sin cuestionamientos por mucho más tiempo. El punto de inflexión se presentó en la década de los 90, cuando finalmente Vincent Gigante fue llevado ante los tribunales. El juicio se convirtió en un auténtico espectáculo mediático que capturó la atención no solo de la nación, sino del mundo entero, fascinado por la cantidad de giros y sorpresas que envolvieron el caso del capo mafioso que desafiaba todas las probabilidades. Durante todo el proceso, Gigante se esforzó en interpretar su característico papel de personaje chiflado, apareciendo en bata de baño y exhibiendo un comportamiento oscilante entre lo confuso y lo deliberadamente calculado. Sin embargo, la abrumadora cantidad de pruebas acumuladas resultó ser demasiado contundente incluso para este maestro del subterfugio. En 1997, después de un juicio que mantuvo al mundo en vilo, Gigante fue finalmente condenado a prisión por un compendio de cargos relacionados con el crimen organizado. La sentencia no solo reflejó la eficacia de la ley Rico, sino también el colapso de una narrativa que había protegido a una de las mentes criminales más astutas del siglo XX. A medida que las puertas de la celda se cerraban definitivamente sobre él, su figura, antaño distante e intangible, finalmente fue desenmascarada como la de un hombre que logró esquivar a la justicia durante años, pero que finalmente cayó víctima de su propia narrativa. No obstante, incluso tras las rejas, su leyenda permaneció como uno de los temas predilectos para aquellos fascinados por su insidiosamente inteligente historia. ¿Cómo pudo alguien manipular tan hábilmente la justicia durante tanto tiempo? ¿Qué lecciones se deben aprender para evitar que surjan futuros Vincent Gigantes? La resonancia del legado de Vincent Gigante trasciende los confines de su encarcelamiento. Reconfigura el entendimiento de lo que representa desafiar al poder, ofreciendo una perspectiva franca sobre cómo una vida de engaños calculados afectó transformaciones profundas, tanto en el sistema legal como en la percepción pública. Su caso forzó a las agencias federales a reestructurar sus protocolos de evaluación psicológica, a integrar perfiles forenses especializados y a fortalecer los programas de protección de testigos, reconociendo que la omerta ya no se sostenía solo con amenazas, sino con lealtades negociadas y miedos administrados. Al permanecer continuamente en la línea divisoria entre la realidad y la ilusión,
Vincent Gigante demostró que la percepción no es solamente un arma poderosa en manos de los más astutos, sino también una debilidad inherente en quienes fallan al distinguir entre arte y engaño. Las ramificaciones de sus acciones dejaron huellas profundas no solo en el ámbito jurídico, sino en la criminología moderna. Lecciones aprendidas de su historia han transformado generaciones de investigadores, ya que sus tácticas y mente estratégica han sido modeladas y estudiadas exhaustivamente en academias policiales y programas de posgrado. La infiltración de nuevas herramientas tecnológicas y enfoques investigativos ha cambiado el juego en la lucha contra el crimen organizado, un eco de las manipulaciones orquestadas por Gigante. Además, ha alterado profundamente la percepción pública del crimen organizado en la cultura popular, desplazando la imagen del gángster violento hacia la del estratega silencioso que opera en los márgenes de la legalidad. El mito de Gigante, realzado por sus complejidades, sigue levantando interrogantes sobre la relación fundamental entre personalidad, criminalidad y el ejercicio del poder. Así, mientras el mundo avanza, el legado de Vincent Gigante persiste, como un eco tanto de advertencia como de intriga, una incertidumbre persuasiva que sigue agitando los confines de la imaginación y el entendimiento de lo que significa conquistar y desafiar los límites del poder. Su figura permanece como un recordatorio de que la justicia no se sostiene únicamente en la fuerza de la ley, sino en la capacidad institucional para discernir la verdad entre las capas de una realidad cuidadosamente fabricada. El legado de Vincent Gigante no solo dejó una huella imborrable en las tácticas del crimen organizado, sino que también brindó una lente única para examinar la compleja dinámica entre el crimen organizado y la justicia durante el siglo XX. Las tácticas de Gigante, basadas en el engaño magistral y la manipulación de la percepción, desafiaron las normas judiciales durante décadas, generando profundas dudas sobre la eficacia real de los métodos legales frente a organizaciones delictivas bien estructuradas. Gigante demostró una habilidad innata para manipular su entorno y jugar con la percepción de la justicia y el público, exponiendo importantes brechas en el sistema judicial de la época. Estas deficiencias subrayaron la urgente necesidad de implementar herramientas más avanzadas y desarrollar métodos de investigación innovadores capaces de abordar eficazmente las operaciones del crimen organizado. Como respuesta, las autoridades estadounidenses implementaron nuevas técnicas de vigilancia, interceptación de comunicaciones y estrategias de investigación sistemáticas, desempeñando un papel crucial en el desmantelamiento de estas organizaciones desde sus raíces. El auge de estas innovaciones, desarrolladas y refinadas en respuesta a la red ingeniosa y subversiva de engaños creada por Gigante, dio lugar a un enfoque nuevo en el control del crimen organizado. Estas evoluciones legislativas y tecnológicas finalmente materializaron cambios concretos en la forma de abordar la criminalidad estructurada en los Estados Unidos. Surgieron leyes más estrictas y procedimientos penales que atacaban directamente las tácticas de personificación y subterfugio empleadas por los mafiosos, imponiendo nuevas exigencias sobre el personal policial y judicial, así como redefiniendo las normativas de cooperación internacional en el contexto del crimen transnacional. Más allá de su impacto directo en el sistema judicial, la figura de Vincent Gigante dejó un eco cultural indeleble. Su historia, con todos sus matices sórdidos y contradicciones trágicas, se convirtió en un recurso favorito para narrativas de libros, películas y documentales, moldeando la percepción pública e impulsando el mito popular de las tramas mafiosas en el tejido cultural contemporáneo. La narrativa absorbente del jefe loco cautivó a una audiencia ávida por historias de crimen, redención y poder absoluto, reflejando una atracción perdurable por explorar los límites del poder, la identidad y la ética. La complejidad de Gigante como una figura que caminaba por la línea entre la genialidad y la locura resuena profundamente en el imaginario colectivo. En la actualidad, la relevancia de su historia se extiende al presente. El caso de Vincent Gigante ofrece una lente a través de la cual se examinan las implicaciones del sistema legal y el crimen organizado contemporáneo. Con el avance de las tecnologías digitales y la globalización del crimen, las lecciones extraídas de su legado son más significativas que nunca. En última instancia, el sello que Vincent Gigante dejó en la historia reside en su capacidad para inspirar simultáneamente temor y respeto, desafiando las normas establecidas sobre autoridad y jurisdicción.
¿Hasta qué punto estamos preparados para enfrentar a aquellos que manejan la percepción de la realidad como un arma de doble filo? Gigante ha dejado muchas preguntas abiertas, cuyo alcance podría definir futuras reformas legales y métodos de justicia restaurativa, dentro del esfuerzo continuo de contener y comprender el crimen en sus múltiples dimensiones. La vida y las tácticas de Vincent Gigante nos ofrecen una ventana perturbadora hacia la complejidad del mundo del crimen organizado, recordándonos cómo, a menudo, lo que vemos o creemos está lleno de sombras y matices. Al final de su vida, Gigante no solo se enfrentó a la justicia por sus acciones concretas, sino que también desafió el estereotipo del criminal como una figura monolítica e inmutable. Su habilidad para desafiar la percepción pública y transformar una aparente debilidad en una ventaja asombrosa lleva a una profunda reflexión sobre la capacidad humana para navegar e incluso integrar sistemas de poder presuntamente inamovibles. En un mundo donde la línea que divide la verdad de la mentira se difumina cada vez más, el caso de Gigante nos invita a preguntarnos: ¿qué realidades pueden ocultarse tras el velo de lo que consideramos normalidad? A través de su historia, no solo desentrañamos la complejidad intrincada del crimen organizado, sino que también extraemos valiosas lecciones sobre máscara e identidad, un crisol de enseñanzas sobre el dominio mental y la percepción. En el desenlace de esta oscura historia, nos enfrentamos a la pregunta más incómoda de todas: ¿cuánto hay bajo nuestra percepción diaria que realmente no conocemos o entendemos? Y, en última instancia, ¿qué podemos hacer nosotros, como sociedad, para movernos más allá del autoengaño, desvelando los engaños que nos rodean en el presente y forjando un camino hacia un futuro más iluminado y consciente? Al enfrentar desafíos modernos, de diferente naturaleza pero similar complejidad, la historia de Vincent Gigante nos recuerda continuamente que la inteligencia mal aplicada puede moldear el curso de la historia tanto como cualquier fuerza tangible. Te invito a compartir tus pensamientos sobre la historia de Vincent Gigante. ¿Crees que su legado ha influido en cómo percibimos el crimen organizado hoy en día? Si esta historia te ha cautivado, considera suscribirte para explorar más misterios oscuros y reflexionar juntos sobre el alto precio de la creatividad en el crimen y sus eternas consecuencias. En este complejo mundo, explorar estas historias nos ayuda a comprender mejor los mecanismos del poder y cómo podemos enfrentarlos en busca de una sociedad más justa.